Hola y bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores que desde hace ya un tiempo vienen escuchando un poquito de historia en este proyecto que hemos iniciado y que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Capítulo número 7, de la temporada número 3 o 27 si venimos acumulando todos ellos, en donde estamos tratando de lleno historia argentina, nos estamos situando, hemos comenzado ya en el capítulo anterior a situarnos en esos difíciles años 20 del siglo XIX, la famosa crisis de 1820, ¿sí? En donde, terminado el poder central del directorio de Buenos Aires, comienzan una serie de crisis, tanto económicas como políticas, como así también sociales, que van a dar inicio a un periodo de nuestra historia bastante complicado y bastante complejo. Es por eso que he decidido ir dividiéndolo para que no se haga tan largo, para poder resumir en media hora lo más interesante del periodo y lo que yo considero que todo argentino debería conocer y estar al tanto para poder ayornarse y entender algo de nuestra historia, que incluso todas estas divisiones, estas grietas que estamos analizando, se remontan incluso hasta la actualidad. En el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de esa crisis del año 20, ¿sí? En donde vamos a entrar de lleno a la problemática de unitarios versus federales, ¿sí? Pero para llegar a esa problemática de unitarios contra federales, tendremos primero que recorrer una serie de intentos constituyentes, de gobiernos presidencialistas que se han llevado a cabo en ese lapso de tiempo, por lo cual vamos a dar inicio para no perder más tiempo y poder englobar en media hora lo más interesante del periodo. Comenzaremos, como recién decía, con los intentos constituyentes que existieron dentro de esta famosa década de 1820, ¿sí? ¿Por qué? Porque dado el quiebre del gobierno central, ¿sí?, va a surgir la necesidad de organizar a ese Estado que recientemente había nacido después de 1816, pero que todavía no tenía una constitución, una carta magna que lo representara y que definiera sobre todo las formas de gobierno, ¿sí? Recordemos que habíamos tenido ya un intento en nuestra primera constitución unitaria del año 1819, lo que lleva después a la batalla de Cepeda y al fin del directorio. Pero los caudillos, esos personajes que, como les dije en el capítulo anterior, van a ser mal vistos por la historia clásica argentina, van a decir son tipos que no tienen interés en formar un Estado fuerte. En realidad, esos propios caudillos van a ser los que van a llamar a la formación de estos congresos para tratar de dar forma a una nueva constitución. Así, en el año 1821, Juan Bautista Bustos, que ya lo hemos nombrado también anteriormente, gobernador de Córdoba, va a citar justamente a un congreso a la ya nombrada ciudad, ¿sí? Lo cual ya había sido dispuesto el año anterior en el famoso Tratado de Venegas, pero parecía que Buenos Aires no tenía mucho interés en sancionar una constitución y sobre todo de carácter federal, porque recordemos, Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba, era federal y si está citando a un congreso en su ciudad, ¿sí?, con él mismo como referente, muy difícilmente podríamos hablar de una constitución unitaria. Entonces el grupo porteño está como medio indeciso y demostrando poco interés para participar en ese congreso, ¿sí? Finalmente, ese congreso citado por Bustos en la ciudad de Córdoba, ¿sí?, no llega a inaugurarse. ¿Por qué? Porque van a faltar diputados de otras delegaciones, lo cual hizo que el congreso fracasara. A términos modernos, digamos, no hubo quórum. Sí, no había representantes de todas las provincias para poder tratar de debatir el dictado de una constitución, ¿sí? 3 años más tarde, después de ese primer fracaso constituyente, en 1824, el gobierno porteño, los mismos que se decían que no estaban interesados en el intento anterior del Congreso Constituyente, en 1824 ese mismo grupo porteño va a convocar a diputados provinciales para formar justamente un nuevo órgano de carácter, digamos, constituyente para dar forma a una constitución, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué, cómo antes no quisieron y ahora sí, digamos, 3 años anteriores no querían saber nada y de repente en 1824 estaban llamando ellos mismos a un congreso para dictar una constitución. Bueno, lo cierto es que hay un cambio de actitud en el grupo porteño, porque va a estar asociado al reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica por parte de Gran Bretaña. Ya hemos visto en lo que pasó
con el famoso empréstito de Baring en el capítulo anterior, ¿sí? Lo cual hace que el reconocimiento por parte de Inglaterra de la independencia de nuestro país esté vinculado a estos dos factores. Primero, otorgarle un empréstito, y segundo, tener una constitución y un gobierno sólido, digamos. Entonces, por eso el grupo porteño cambia de visión de la política, ¿no? Entonces, se va a proponer promulgar una famosa ley fundamental, hasta que se lograra establecer los marcos de una constitución, digamos, ¿no? Pero por el momento vamos a ver si este Congreso logra funcionar con una ley fundamental. Al mismo tiempo, cada provincia estaba regulada por sus propias constituciones, como ya venía siendo desde el año 1820. Y ese Congreso estableció que al momento de dictar una constitución, ¿sí? Tanto el Congreso, como esa ley fundamental, estableció que al momento de dictar una constitución ya propiamente dicha, sería puesta a consideración de todas las provincias, ¿sí? Para ver si se lograba o no el acuerdo. En el año 1825, el peso de los diputados porteños en este Congreso llevó a que Buenos Aires fuera nombrada como la provincia encargada de las relaciones exteriores. Y este término, primera vez que lo decimos, es totalmente importante para entender lo que viene, incluso el rosismo. ¿Por qué? Porque las relaciones exteriores, recordemos que estamos en un momento de división territorial. Cada provincia se maneja con su propia constitución y no hay un gobierno central. Por más que están los intentos de formarlos, todavía no existe. Bien, las relaciones exteriores es ese papel que asume Buenos Aires en 1825, ¿sí? Elegida por sus propios diputados y por la cantidad de diputados que tenía en el Congreso, lleva a que si cualquier país del exterior quería negociar o entablar un tratado comercial o cualquier tipo de relación diplomática con las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿sí? Tenía que realizar, el encargado de representar esas Provincias Unidas, ¿sí? Era el Estado Provincial de Buenos Aires. Entonces, el gobernador bonaerense iba a ser el encargado de representar los intereses del resto, los cuales, la mayoría de las veces, no sucedía, porque ya sabemos que los intereses de porteños y de la mayoría de los grupos del interior, la generalidad de veces no coincidía, ¿sí? Bien, eso es ese marco, digamos, marco, digamos, constitucional o congresista o constituyente que se da en 1824, va a ser el que justamente va a marcar el periodo que nosotros vamos a analizar a continuación. Fracasado entonces el intento de Córdoba en 1821 y hasta el momento funcionando el intento bonaerense de formar un congreso constituyente, una constitución y un gobierno fuerte, que inicia, ese intento inicia en 1824. Pero bien, al medio, mientras el Congreso estaba sesionando en Buenos Aires, ¿sí? En el año 1825, en diciembre de 1825, va a estallar un conflicto con nuestro vecino del norte, ¿sí? El gigante del norte, que era el Imperio del Brasil, ¿sí? ¿Qué pasa con Brasil? En realidad, los orígenes de este conflicto, conocido como justamente la guerra con el Brasil, ¿sí? Hay que remontarlo, unos años anteriores, cuando los portugueses vencen a Artigas, al caudillo de la banda oriental, e incorporan a ese territorio a, la dominación portuguesa, ¿sí? Pero en 1822, cuando Brasil declara su independencia de la corona de Portugal, va a heredar justamente todos los territorios que le correspondían a esa colonia que estaban, en el ámbito de injerencia del Brasil, ¿sí? Por lo tanto, hereda también a la banda oriental. En 1823, los orientales, con apoyo de Buenos Aires, ¿sí? Se van a sublevar contra la dominación del Brasil y, van a fracasar en ese intento. Por lo tanto, van a solicitar ayuda de manera abierta directamente a las Provincias Unidas, ¿sí? Y el Congreso va a aceptar esa petición y recibe a los diputados orientales dentro de su seno, ¿sí? Le van a informar los congresistas de nuestro país, al Brasil sobre esta decisión de defender la soberanía de la banda oriental, ¿sí? Prometiendo que la defensa sería también con las armas si eso fuera necesario y si Brasil no aceptaba la propia soberanía que la banda oriental tenía sobre su territorio, ¿sí? El emperador del Brasil, por esos momentos, directamente corta las relaciones con los diputados, ¿sí? Y corta también, relaciones con las Provincias Unidas, y se da comienzo a las hostilidades. Es decir, comienza la guerra con el Brasil, ¿sí?
Los congresales van a pensar, a partir de allí, por eso es tan importante la guerra del Brasil, van a pensar, a ver, si vamos a una guerra, mínimamente tenemos que tener un poder ejecutivo nacional fuerte, en donde se reúnan todas las fuerzas, todas las tropas posibles, ¿sí? Donde haya una unión de todas las provincias para hacer frente justamente al Brasil, ¿no? Pero eso va a ser un problema, porque va a exceder lo propuesto por la ley fundamental, justamente porque Buenos Aires va a estar decidiendo a la formación, va a estar llamando a la formación de un gobierno nacional en base a sus propios intereses, digamos, ¿no? Entonces, en base a esto, se va a formar un nuevo gobierno central con un presidente como máxima autoridad. Y en ese contexto surge, digamos, en el año 1826, va a emerger la figura de Rivadavia, ya que va a ser el propio Congreso quien lo va a designar como presidente de las Provincias Unidas. Y la primera medida que va a tomar Rivadavia como presidente va a ser nombrar a Carlos María de Alvear como jefe del ejército y al irlandés Guillermo Brown como encargado de la fuerza naval, lo cual hace pensar en la importancia que la guerra tenía para nuestro país, no para nuestro país, sino para el grupo porteño, digamos, al cual habían recurrido en ayuda los orientales, digamos, ¿no? Bien, iniciada ya la guerra, ¿sí? Con el Congreso todavía funcionando, con Rivadavia como presidente, en el año 1826 se da el bloqueo al puerto de Buenos Aires por parte de las fuerzas navales brasileras, que pese a los triunfos de Alvear y de Brown, ¿sí? no pudieron evitar que los brasileros vinieran a bloquear el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, se inicia una crisis comercial, y si decimos una crisis comercial, teniendo en cuenta lo que hemos desarrollado anteriormente en los capítulos anteriores, es una crisis económica de gran envergadura, porque nuestro principal motor de crecimiento estaba en el exterior, ¿sí? Exportábamos, y si nos bloqueaban el puerto no podíamos exportar. Esto le llevó a que muy poco a poco Bernardino Rivadavia y su gobierno fuera perdiendo el apoyo para continuar la guerra, porque imagínense el grupo porteño, el comerciante porteño que apoyaba a Rivadavia y a las ideas rivadavianas, ¿sí? Va a ver cómo sus intereses económicos se ven perjudicados. Además de la guerra, Rivadavia va a tener que enfrentar otros problemas durante su gobierno, lo cual va a desencadenar lo que realmente me interesa a mí particularmente de este periodo, ¿sí? ¿Cuáles son esas problemáticas? La más importante es que hay diferencias dentro del Congreso, de ese Congreso que seguía fusionando, que se había formado allá en 1824. ¿Cuáles eran esas diferencias? Por un lado, la facción unitaria, y por otro lado, la facción federal, que ya hemos explicado en episodios anteriores. Diferentes formas de ver la política, ¿sí? Y esas diferencias se van a ver profundizadas cuando Rivadavia presenta el proyecto para declarar a la ciudad de Buenos Aires como capital del territorio argentino. La famosa ley de capitalización, la cual separaba a la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires, subordinando esta última al poder central, digamos, al poder que se ejercía en la ciudad de Buenos Aires. Esto va a afectar principalmente a los hacendados y a los terratenientes bonaerenses, porque el puerto y la aduana van a quedar en posesión del gobierno central, es decir, va a quedar en posesión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya no de la provincia, ¿sí? Por lo tanto, Rivadavia va a perder un apoyo fundamental del grupo más importante del periodo, que eran los hacendados y los terratenientes, que ya venimos desarrollando desde hace 2 capítulos atrás, ¿sí? Pero Rivadavia, como buen unitario y como buen terco que era, va a subestimar esa ruptura y en 1826 va a redactar el proyecto de la Constitución Nacional, ¿sí? Tomando como base a la Constitución de 1819, totalmente en contra de lo que la ley fundamental que el Congreso había dictado en 1824 había planteado, ¿sí? Va a ser criticada justamente por el interior, porque le va a quitar a esa provincia del interior la posibilidad de autogobernarse, ¿sí? Recordemos que en un modelo unitario los gobernadores de provincia son elegidos por el gobierno central, ¿sí? Y además esta nueva constitución va a fomentar el voto, ¿sí? El sufragio, pero va a dejar afuera a un gran sector de la población, que eran los peones, los soldados y jornaleros. Fíjense ustedes, si analizamos la sociedad de esos momentos, ¿sí? Los únicos capacitados a votar eran los comerciantes, los terratenientes, es decir, la élite de la sociedad de las Provincias Unidas. Por lo tanto, fue muy criticada esa constitución, que
Sin embargo, más allá de las críticas, va a ganar gracias al apoyo del grupo rivadaviano, dando origen a la famosa Constitución de 1826, también de carácter unitario como lo fue la Constitución de 1819, ¿sí? Esto le lleva a Rivadavia a perder cada vez más apoyo, ¿sí? Incluso muchos de los unitarios seguidores de Rivadavia decidieron cambiarse a las filas federales, ¿sí? Y dentro de esos cambios hubo grandes figuras que después van a meterse en la cuestión política, que van a ser sobre todo los hacendados bonaerenses. Los tipos con grandes extensiones de campo, ¿sí? De territorio, que lo usaban para la explotación ganadera, con vistas a la exportación al mercado mundial, directamente dejan de apoyar a Rivadavia, dejan de apoyar al unitarismo y se pasan a las filas federales. Esta situación de presión, no solo externa con la guerra del Brasil, sino también interna, lleva a Rivadavia a tratar de resolver uno de los conflictos, que era justamente la guerra con el Brasil, tratando de negociar la paz con ellos. Envía una misión diplomática, ¿sí? La cual va a firmar un acuerdo preliminar de paz que reconocía a la banda oriental, como territorio brasilero, lo cual lleva a preguntarse cómo puede ser. Iniciamos la guerra porque no queríamos reconocer a la banda oriental como territorio brasilero y de repente el tratado preliminar de paz lleva a reconocer a la banda oriental como territorio brasilero. O sea, era totalmente una locura. García, al mando de esa misión diplomática, fue uno de los tipos más mal vistos del periodo rivadaviano, ¿sí? Porque justamente logra un acuerdo para nada convincente, sobre todo para las tropas que estaban poniendo el cuerpo ahí y recursos, digamos, a las provincias que estaban enviando recursos a la guerra, y de repente se firma la paz reconociendo justamente aquello lo cual nos había llevado a la guerra. O sea, una locura por parte del gobierno rivadaviano, lo cual lleva a ser criticado, y ya sin apoyo Rivadavia decide renunciar y el Congreso va a nombrar como presidente provisorio a Vicente López y Planes, pero también, dadas las enormes cantidades de presiones, renuncia a los pocos días y termina nuevamente la experiencia centralista, al igual que en 1820, a diferencia que aquí no hubo una batalla entre propios conciudadanos, digamos, como fue la batalla de Cepeda en 1820, ¿sí? Bien, acaba de dar inicio a lo más importante del periodo, le dije. Espero que estén todavía con neuronas suficientes, porque creo que he ido bastante rápido para tratar de resumirles y rescatar lo más importante, ¿sí? En 1828, ¿sí? Las relaciones exteriores van a seguir estando a cargo del gobierno de Buenos Aires, y se va a firmar ya el Tratado de Paz con Brasil, que reconocía la independencia de la banda oriental, ¿sí? Comienza entonces un periodo de disputa por el poder totalmente abierta, sin ningún tipo de condicionamiento. Los tipos van a pensar que la guerra civil es el único medio para tratar de vencer, ¿sí? Estamos hablando de las facciones unitarias y federales que se enfrentan incluso hasta el año 1853. Vamos a ver en lo que queda de este capítulo y en los capítulos siguientes cómo esto se va configurando, ¿sí? Para el año 1829, el general Paz, el famoso Manco Paz, que no era manco, ¿sí? Sino que había tenido una herida de guerra en la mano, lo cual le impedía moverla de manera completa, pero no era manco, ¿sí? Ese es otro germen de la historiografía clásica argentina que quedó ahí sembrado como el Manco Paz. Yo fui a una escuela secundaria que justamente era el nombre, era José María Paz, y todos hablaban del Manco Paz. Bueno, en realidad el Manco Paz no era manco, digamos, ¿no? Más allá de esa nota de color, el general Paz va a lanzar una campaña sobre el interior. Paz era unitario, ¿sí? Unitario que va a lanzar una campaña para tratar de recolectar seguidores en el interior, ¿sí? Esa campaña se va a conocer en la historia argentina como el avance unitario, ¿sí? Porque justamente va a buscar el control unitario de las provincias, ¿sí? Paz va a avanzar en primera instancia sobre Córdoba, derroca aquí en la provincia de Córdoba al gobernador federal Juan Bautista Bustos, del que ya hemos hablado mucho, y se hace gobernador, ¿sí? Bustos derrotado, Paz gobernador. A partir de allí, ¿sí? Quiroga, que dominaba la zona de Cuyo, de La Rioja, de Catamarca, ¿sí? También caudillo federal, don Facundo Quiroga, conocido como el Tigre de los Llanos,
pensó que esa situación no podía quedar así. No podíamos, digamos, los federales del interior no podían permitir que los unitarios, y sobre todo Paz, al frente de la avanzada, se quedara con las provincias. Y por lo tanto va a atacar a Paz 2 veces, y a pesar de contar con el doble de tropas, Quiroga va a ser derrotado en las 2 oportunidades. Primero en la batalla de la Tablada en el año 1829 y segundo en la batalla de Oncativo del año 1830. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Para no distraerlos, pero necesito aclarar algo. La batalla de Oncativo, ¿sí? Yo soy de Laguna Larga. Laguna Larga es la población, el pueblo que le sigue a Oncativo a la vera de la ruta nacional número 9 llegando a Córdoba, ¿sí? La batalla de Oncativo está mal llamada como batalla de Oncativo. Fue una contienda que se desarrolló justamente en la laguna, a los bordes de la laguna que le da origen al poblado de Laguna Larga. Tenemos en nuestra localidad el monolito, digamos, que conmemora la batalla, ¿sí? Desarrollada en 1830, y el lugar en donde se han encontrado restos de los ejércitos, ¿sí? Espadas, cañones, por ejemplo, lo cual demuestra científicamente, al nivel histórico, digamos, está demostrado que la batalla se realizó en territorio de Laguna Larga. Por lo tanto, deberíamos decir la mal llamada batalla de Oncativo, en donde triunfó Paz, ¿sí? Bien, cierro paréntesis ahí entonces. Con la victoria entonces de la batalla de la Tablada y la mal llamada batalla de Oncativo, o llamada batalla de Laguna Larga, Paz se va a convertir en el más poderoso de los unitarios, digamos, ¿no? A partir de allí va a iniciar el proceso de ocupación de todas las provincias por parte del sector unitario. Si Salta, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis y Mendoza terminan todas ellas convirtiéndose al unitarismo, ¿sí? Para eso se va a formar la famosa Liga Unitaria o Liga del Interior, ¿sí? Esa Liga Unitaria o Liga del Interior va a tratar de convocar a un Congreso Constituyente para tratar de quitarle a Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores, y digamos, el poder de esa Liga Unitaria o Liga del Interior va a girar en torno a la principal figura del unitarismo en el interior del país, que era el Manco Paz, José María Paz, ¿sí? Esa Liga Unitaria se va a formar en el año 1830, lo cual va a llevar paso siguiente a que la facción opuesta, los federales, también formen su propia alianza, ¿sí? En este sentido, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, ¿sí? Organizan las filas federales, la llamada Liga Federal, compuesta por esas 3 provincias con los mismos objetivos que la Liga Unitaria, pero con la finalidad de formar una constitución federal y no unitaria como lo estaba pretendiendo la Liga del Interior, ¿sí? Primero, ¿sí? Y acá me parece interesante analizar algo. ¿Cómo puede ser que la provincia más unitaria de nuestra historia hasta este momento, siquiera Buenos Aires, de repente está encabezando un gobierno o una alianza al menos federal, tratando de formar justamente una constitución de ese tipo? ¿Sí? Bien, ahí en Buenos Aires hay un cambio en la política porteña que está asociado justamente a la pérdida de valor que tenía la facción unitaria por todo lo que había sucedido en el Congreso de 1824 y sobre todo con el gobierno de Rivadavia, que había afectado abiertamente a los intereses de los comerciantes, de los hacendados y de los terratenientes. Entonces esos tipos, los principales apoyos económicos que tenía el régimen unitario en Buenos Aires, se pasaron a las filas federales y terminó convirtiéndose Buenos Aires en una provincia federal, ¿sí? En primera instancia, Entre Ríos estaba desplazada de esta Liga Federal, ¿sí? Porque tenía una situación interna bastante complicada, que fue el levantamiento de Ricardo López Jordán padre, ¿sí? Porque vamos a tener también una situación similar con el hijo. Pero una vez solucionado esta cuestión, los antiguos 3 miembros, es decir, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires, van a firmar un nuevo acuerdo en donde van a integrar a la ya nombrada Entre Ríos, ¿sí? Pero ahí van a surgir problemas porque vamos a tener intereses contrapuestos entre los federales del litoral y los federales de Buenos Aires. Mientras que los federales del litoral quieren la libre navegación de los ríos Uruguay y Paraná, ¿sí?
los federales de Buenos Aires van a querer tener el control absoluto del puerto, lo cual va a llegar, digamos, también a ciertos problemas dentro de una interna ya propiamente federal. Lo cierto es que para el 4 de enero de 1831 queda formado ya el famoso Pacto Federal que le hacía la oposición a la Liga Unitaria o Liga del Interior, compuesto por Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Iba a ser una alianza ofensiva y defensiva contra toda amenaza interna y a la vez externa que pudieran sufrir, declarando el libre tránsito de personas y de mercancías. O sea, estamos hablando de son liberales en lo económico. Y crea a su vez una comisión, se llamó Comisión para la Paz y para la Guerra, con el objetivo también de declarar una constitución federal. Pero ¿qué estaba pasando en Buenos Aires? ¿Sí? Buenos Aires, la provincia más poderosa del momento, ¿sí?, estaba enfrentando una situación bastante compleja desde hacía ya unos años antes a la formación del Pacto Federal. Para 1827, Manuel Dorrego, federal, va a ganar las elecciones a gobernador después de la renuncia de Rivadavia, digamos, a la presidencia, y va a ser el pobre Dorrego, ya van a ver por qué pobre, encargado de definir la cuestión de la paz con Brasil, ¿sí? Entonces eso va a llevar al aumento de las tensiones entre unitarios y federales dentro de Buenos Aires. A este punto, Juan Lavalle, ¿sí?, se va a pronunciar contra Dorrego el 1 de diciembre de 1828. ¿Qué quiere decir? Se va a pronunciar a través de las armas, lo va a derrocar. O sea, estamos hablando de un golpe de Estado, ¿sí? Dorrego en esta situación, digo, ante esta desventaja, va a tratar de huir hacia la zona de Cañuelas y busca la ayuda de Rosas, que era el hacendado más importante del periodo federal él. Y bueno, justamente va a tratar de refugiarse ahí Dorrego, ¿sí? Que justamente además Rosas era el que comandaba las fuerzas en la zona del campo, en la campaña, en la famosa campaña bonaerense, ¿sí? Cuando Lavalle entra a Buenos Aires, ¿sí?, va a formar una asamblea unitaria sin ningún tipo de fundamento político, sin fundamento legales, digamos, la cual esa asamblea lo va a nombrar gobernador el propio Lavalle, obviamente, ¿sí? A partir de allí se va a lanzar a la captura de Dorrego, quien no había a su vez podido encontrar la ayuda y el resguardo y la protección de Rosas, ¿sí?, lo cual lo lleva a ser capturado y ejecutado automáticamente después de su captura por el propio Lavalle sin ningún tipo de juicio previo, lo cual le va a costar carísimo al régimen unitario, porque va a ser la situación que termina colmando el vaso, la gota que colma el vaso, y que va a permitir también entender ese pasaje de una Buenos Aires unitaria a una Buenos Aires federal que le comentaba anteriormente, ¿sí? Entonces, con este magnicidio, con este asesinato sin juicio y sin ningún carácter, digamos, sin ningún amparo legal, ¿sí?, se va a producir la unión de fuerzas entre López, gobernador de Santa Fe, que ya hemos nombrado, y Juan Manuel de Rosas para tratar de derrotar a los unitarios de Lavalle, ¿sí? En la batalla de Puente de Márquez, en abril de 1829, se van a enfrentar y van a resultar ganadoras las tropas federales, pero todavía no van a estar del todo derrotadas las filas unitarias al mando de Lavalle, ¿sí? A su vez, los hombres de campo, los peones rurales, cansados de esta situación que, digamos, que los dejaba en medio de un fuego cruzado, ¿sí? De hecho, no van a ser tenidos en cuenta casi nunca los peones rurales, que van a ser además los que van a estar trabajando para mantener económicamente al país atrás de los grandes hacendados. Cansados de esa situación, digo, se van a enfilar detrás, se van a poner a las órdenes de su principal representante, que va a ser el hacendado y terrateniente Juan Manuel de Rosas. Fíjense ustedes que estamos nombrando cada vez más seguido a Rosas, ¿sí?, un hombre de campo con muchísimo poder económico, uno de los tipos que más tierra tuvo en este momento de la historia, ¿sí?, y el cual poco a poco va ganando seguidores, va ganando adeptos, va ganando una serie de sectores sociales que históricamente habían estado desplazados de la cuestión política y militar, como los peones rurales, ¿sí?, a los cuales prácticamente Rosas los abraza, ¿sí?, y los une a las filas del federalismo
porteños, ¿sí? Acorralado ante esta situación, Lavalle se reúne con Rosas y firman el famoso Pacto de Barracas, en donde el gobernador bonaerense, Lavalle, renuncia a su gobernación, nombrándose de manera provisoria a Juan José Viamonte, ¿sí? El cual va a restablecer la legislatura porteña que había sido disuelta por Lavalle, y esa misma legislatura porteña en el año 1829 va a llamar a elecciones. Y aquí le plantearía a ustedes una adivinanza, digamos, ¿no? Adivinen quién habrá sido el vencedor en esas elecciones, con un gran apoyo popular, con un gran apoyo del sector obrero rural, ¿sí? Además un tipo hacendado, muy bien visto por la propia élite porteña, que sabía jugar a las dos puntas, digamos, sabía jugar para el sector federal y sabía jugar para el sector de la élite, ¿sí? El ganador de esa elección va a ser el propio Juan Manuel de Rosas, el cual va a dar inicio a una etapa bastante interesante para analizar y que la voy a dejar para un próximo capítulo. Bien amigos, con la promesa entonces de seguir viviendo la historia argentina desde un podcast, los dejo, espero que hayan disfrutado de este episodio. Dejo como siempre mis redes sociales, tanto Facebook, Instagram como Twitter, me pueden encontrar ahí como Luquitas Bota. He recibido bastantes sugerencias, bastantes saludos, me escuchan desde varios puntos de nuestro país incluso, lo cual me pone bastante contento de que haya gente, al igual que yo, interesada en la historia de nuestra nación. Bien amigos, los saludo con la promesa de volvernos a encontrar en un próximo capítulo en donde analizaremos de lleno los dos gobiernos rosistas. Chao amigos, muchas gracias.